a los 50 años y hace 15 años que me vengo dedicando a lo que es la búsqueda de búsquedas laborales. Desde la Argentina hasta México, distintos niveles de seniority en las búsquedas. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Y bueno, en estos 15 años de entrevistar gente, muchas veces me pasaba que tenía que terminar desentrañando las fortalezas de los candidatos para que quedara en evidencia las fortalezas con las cuales ellos iban a hacer sus trabajos. Entonces iba entendiendo de que había una oportunidad para ayudar a determinadas personas, ¿no? Y la pregunta que surgió ahí fue, ¿ellos querrán que yo los ayude? Entonces dije, bueno, si quisieran, ¿cómo podría ayudarlos? Me faltaban fundamentos para ayudarlos, en realidad me tenía que correr de mi tarea como consultor y entrevistador para entrar en un espacio de colaboración con ellos. Como les decía, me faltaban fundamentos. Entonces decidí estudiar coaching. Probé con 2 lugares a los cuales asistí, ninguno me gustó, y luego después de 2 años di con Leonardo Wolk. Leonardo Wolk es un psicólogo, master coach, también escribió unos cuantos libros. Es una persona a la que yo admiro profundamente. Él le confirió a los fundamentos del coaching una especie de pátina muy particular, seguramente por el hecho de que él es un psicólogo consagrado. Bueno, entonces certifiqué con él, luego di un paso más allá y certifiqué internacionalmente, y tengo consultantes en distintos lugares. Es muy variopinto el grupo de consultantes, porque no solamente son ejecutivos, a veces son supervisores de empresas pequeñas, algunas jefaturas, analistas, artistas, emprendedores, un fiscal, dueños de pymes, hay un portero de un colegio de San Juan. Es muy curioso porque es accesible a todo el mundo. Algunos son solos, otros son en equipo, traen a sus sesiones cosas muy diversas, algunas con las cuales no los puedo ayudar porque claramente no soy psicólogo y en esos casos yo los derivo, pero hay muchas cosas en las que sí los puedo ayudar. Principalmente el vínculo emocional de las personas con sus trabajos, con sus tareas, el entendimiento de los contratos efectivos y el contrato emocional, el vínculo emocional de esas personas con sus jefes, con sus pares, con sus subalternos, especialmente cuando en esas comunidades hay personajes tóxicos o disfuncionales que permanecen en las organizaciones por diferentes motivos, a veces son fácticos, a veces son personales. Cómo construir acuerdos con ellos mismos y su entorno, ¿no? En el momento de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué lo quiero? Que sería la razón. ¿Para qué lo quiero? Que sería el propósito. ¿Y cómo lo voy a lograr? A veces para cómo construir o fortalecer su carrera, entonces armamos su currículum, los entreno para las entrevistas, para otros trabajos o para ganar protagonismo en sus trabajos actuales. Desde lo estrictamente emocional trabajamos mucho todo lo que es la despersonalización de los conflictos, ¿no? Entendiendo el conflicto como casi como un objeto que merece ser resuelto sin ponerle demasiada emocionalidad. Interpretar los espacios en los que vivimos como si fueran 2 espacios distintos, el de ejecución y el de aprendizaje, como si fueran dos círculos. Entonces, cuando estamos en el espacio de la ejecución, ejecutamos y cometemos un error, lo que los psicólogos llaman la herida narcisista de haber cometido un error. Entonces salimos de este espacio de ejecución y entramos en un espacio de aprendizaje,
nos nutrimos, nos fortalecemos y volvemos a entrar en el espacio de ejecución, pero habiendo hecho algún tipo de metamorfosis y algún tipo de cambio. Los distintos tipos de inteligencia también los trabajamos, que no son tantas, son muchas, pero en estos casos nos enfocamos en la inteligencia emocional y la inteligencia lógica. Y el propósito de esta charla es que se lleven al menos una idea que los ayude, no aspiro más. Y dicho esto, bueno, me gustaría escucharte, Ceci, si tenés alguna pregunta tuya, o si la gente quiere abrir el micrófono y preguntarme. Por lo general me preguntan cuál es la diferencia entre un coach y un mentor. Exacto, eso era una de las cosas que si nos querés comentar, porque a veces las personas tienen como esto de que si es lo mismo un mentor que un coach, o bueno, y en qué se diferencia. Nosotros hemos hablado por privado un poco de este tema también, y bueno, me gustaría que lo puedas compartir, y después Sí, cómo no. de que nos cuentes esto, Lorena tiene una pregunta, así que después le habilito el micrófono a ella. Cómo no. Bueno, los coaches y los mentores claramente no somos psicólogos. Tengo un gran respeto por esa profesión, especialmente porque quien me enseñó a mí todos los fundamentos del coaching fue un psicólogo, y entendí perfectamente. Hay cosas que nosotros no podemos trabajar. Los coaches de pie en el presente de cada persona, trabajamos sobre el presente y el futuro. Es el único evento humano que une el presente y el futuro, es el compromiso. No nos podemos comprometer con el pasado, pero sí nos podemos comprometer con nuestro presente para diseñar futuro. La diferencia es que básicamente el coach tiene dos grandes herramientas, en mi opinión: la escucha activa y la pregunta poderosa. A través de eso, destraba y cuestiona cosas que el consultante trae para que vaya verbalizando su propia solución. El coach no emite opinión ni hace sugerencias de ninguna especie. Son procesos de resolución de situaciones que el consultante trae. Son finitos en el tiempo. No es terapia ni es un mentoreo. El mentoreo, en cambio, es un acompañamiento a veces de personas que vienen porque quieren ser acompañados en sus carreras, o grupos de emprendedores que necesitan generar acuerdos y me piden que supervise sus reuniones. Como mentor, teniendo los fundamentos del coaching, los puedo acompañar con más facilidad porque puedo sugerir, puedo ofrecer analogías, incluso puedo pedir permiso para opinar. Son procesos a veces de carreras corporativas que las personas necesitan acompañamiento, donde dicen: mira, Horacio, yo hoy en día soy jefe, quiero llegar a ser gerente general. ¿Ok? Empezamos a trabajar sobre sus fortalezas. Las fortalezas hay que fortalecerlas de alguna manera aún más, porque son las fortalezas las que van a hacer que la persona evolucione. Podemos trabajar sus aspectos a mejorar, claramente, pero lo que los va a apalancar son precisamente aquellas cosas, tanto técnicas como emocionales, que los van a hacer destacar. Bien, ahí le voy a habilitar a Lorena. Okay. Lore, a ver si te logro ver, porque entre tantos. Lore, ¿vos querés habilitarte tu micrófono? Ahí está. Buenísimo. Te escuchamos, Lore. Gracias, Ceci. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, ¿y vos? Puedo tutearte, ¿no? Por favor, sí, me hace sentir más joven. Sos joven, todo el mundo es joven. Yo también.
Mi pregunta es, la diferencia con el counseling, porque muchas veces los tres, a veces en el entorno por ahí se mezclan, y una persona, ya sea con el tema de coaching o que arrastra algún hábito, manera, forma mental de su pasado, ¿cómo se lo ayuda? Porque esto es del presente o de lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo modificás? ¿Se puede o no? Bueno, todo depende del tenor de la historia. Hay historias que claramente son patologías y que esas caen en manos del psicólogo o del psiquiatra o del profesional que tiene las herramientas para ayudar. Dicho esto, todos tenemos una historia. Sí. El tema es que podemos recurrir a ese pasado como si fuera una biblioteca al que vamos a buscar un dato para fortalecer un contexto del presente. Muchas veces para poder entender las cosas que nos pasan hoy, necesitamos recurrir a cosas del pasado, pero no desde el lamento o desde la terapia, digamos, sino de que el consultante necesita traer a la sesión. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Necesitan traer a la sesión datos concretos que permitan armar el contexto. Es muy importante el contexto, porque el contexto es a la conversación lo que la música es a la película. El contexto en la sesión ilustra cuál es el problema. Permite hacer una especie de río arriba de esta situación que el consultante trae. Y volviendo a tu pregunta, a la otra parte de la pregunta, la parte del counseling, el counseling, a diferencia de la psicología, también es una carrera de grado, tengo entendido que es una carrera de grado. El coaching no, el coaching es una certificación. Entiendo que el counseling está más arrimado a lo que sería una psicología, porque si no me equivoco son entre 2 y 3 años de estudio. Por lo menos el lugar que está acá en San Isidro entiendo que certifican para, digamos, es una carrera más sustanciosa, por así decirlo. Y que, bueno, evidentemente tiene que tener materias mucho más comprometidas con la psiquis de lo que los coaches. Por lo menos en mi opinión, nosotros lo que hacemos es interpretar las situaciones de las personas que tienen emocionales en sus trabajos y los ayudamos principalmente a través de la escucha activa y de las preguntas poderosas para que logren trascender aquellas cosas que representan un freno y una traba en sus carreras. Bien. Lore, ¿ya quedó respondida tu pregunta? Bueno, entiendo que sí, dice que sí. Bueno, bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta para hacerle a Horacio, pero no quiero ocupar este lugar, no quiero ser la dueña de la pelota. Entonces, me van a decir, ella porque está ahí. Pero había una persona que me había dicho que iba a ser... Lore, sí, depende... Lorena dice que son 2 años, depende del lugar. Acá en Santa Fe también son 3 años la formación de counseling. Va variando, pero acá en Santa Fe y en Rosario entiendo que también son 3 años. Bien, sí, Rolando, ¿querés hacer una pregunta? No. Bien, decías que eran 3. Bueno, Horacio, yo te quería preguntar esto, que a veces en mi carácter de estar trabajando en el área de recursos humanos, a veces nos encontramos con esto de que que las personas que trabajan en las empresas se quedan, están mucho en la queja cuando tienen mayormente un jefe que es tóxico o su situación de trabajo es tóxica, y bueno, cómo poder abordar ese tema con ellos, porque a mí me cuesta un poco este tema, porque, bueno, tal vez por cómo es mi forma de ser, no podría estar mucho tiempo en estos lugares, pero llega un momento que
se hace como algo, un círculo tan vicioso que no es bueno para nadie, ¿no? Y entonces, no sé qué me podría, yo ya te he escuchado varias veces esto, pero traerlo, no sé, ¿qué opinión tenés respecto a esto cuando uno está trabajando en algún lugar que uno se siente que es un espacio tóxico, o una persona con la que está, que también puede ser alguien con quien convive y demás? Ok. Mira, si nos circunscribimos al tema laboral, jefes tóxicos, y hay muchísimos. Las personas, y bueno, la pregunta es por qué hay jefes tóxicos que permanecen en las organizaciones. No todo el mundo es tóxico para todo el mundo, cuidado. De manera que ponerle una etiqueta no es tan fácil, ni tan provechoso. A veces son jefes exigentes que esos empleados probablemente no interpretan que esa toxicidad es un requerimiento de ese jefe para que ese empleado rinda más y logre otras posiciones. Muchas veces verdaderamente son tóxicos y son maltratadores, y uno se pregunta por qué esa gente permanece en las organizaciones. Por lo general, hay tres motivos, en mi opinión, por mi experiencia. La primera es que es una persona de muchos años y es muy caro despedirla. La segunda es porque trae los resultados que la compañía quiere. Obtiene de forma eficiente y eficaz las cosas que la compañía quiere. Y la tercera es porque puede haber algún tipo de situación humana, alguna deuda de gratitud o alguna relación muy personal por el cual esa persona permanece en las compañías. Me hiciste otra parte de la pregunta. No, yo lo que decía es como, porque, claro, ahí vos me contestaste a mí esto de que para algunas personas es tóxica o un jefe o alguien, y no es para todo el mundo así. No. Realmente por ahí digo, bueno, ¿cómo hacer con esto? Porque para alguien es tóxico alguien y para otro no. A veces no sé si tiene que ver con la persona o tiene que ver con uno mismo, y cómo poder llegar a Mira, te entiendo. Hay algunas cosas sobre las cuales no tenemos control de ninguna especie. No tenemos control sobre el carácter de un jefe tóxico, pero podemos influir en su estado de ánimo. El tema es que como no tenemos control sobre su carácter, sí podemos tener control sobre quién elegimos ser nosotros frente a eso que no podemos modificar. Porque no lo vamos a poder modificar a él. Ahora vos me vas a decir, bueno, sí, fenómeno, pero no lo soporto más. Ok, en ese caso, uno puede transformar su trabajo en un ingreso, hacer bien su trabajo desde la primera vez, y mientras tanto buscar un trabajo alternativo. Pero permanecer en lugares tóxicos no es lo mejor. Hay personas que me dicen, Horacio, no puedo perder el trabajo. De hecho, hay una persona que tiene un hijo con una incapacidad, y él me dice, no puedo perder el trabajo, y el tipo sabe que no puedo perder el trabajo, mi jefe, y me vuelve loco. Me maltrata, y bueno, más allá de que él trató de hacer denuncias y demás y no prosperó, lo último que le puede ocurrir a él es que se enferme. Entonces le regalé un recurso y le dije, mira, haz una cosa. Cuando su jefe se llama Fernando, cuando Fernando te come la cabeza y te está enloqueciendo, búscame por WhatsApp y haz de cuenta que soy Fernando. Y me mandás un audio a mí y me decís, hola Fernando, ¿sabes qué? Y me larga un rosario muy, muy, muy nutrido. Que a él le sirve, a mí no me hace nada porque no es para mí, pero de alguna forma uno también tiene que estar al lado de la gente cuando estas cosas pasan. Que las personas, al sentirse acompañadas, empiezan a entender que hay posibilidad de crecer y de eventualmente resistir situaciones muy complicadas.
esa es la diferencia entre la resignación y la tolerancia. La resignación es negativa, la tolerancia es positiva. Te doy un ejemplo. Ponle que vos modificás tu baño, el baño de tu casa, y no te podés mudar. Tenés que hacerlo ahora mientras estás conviviendo con los albañiles, los plomeros. Bueno, llegaste una noche a casa, agotada, cansada, y te acostaste, y en un momento te levantaste durante la noche, y pisaste mezcla, y pateaste un balde de pintura, y te enojaste, y dijiste malas palabras, y la resignación sería: estoy harto, ya harta de estos gremios y demás, y la tolerancia sería: sí, es cierto, pisé la mezcla, pateé el balde, no me gusta esto, pero ¿sabes qué? Cuando esto termine, va a quedar de revista. Entonces uno empieza a entender que hay cosas que sí se pueden modificar y que tienen más que ver con uno que con el otro. Bien, sí. Paula dice, yo le preguntaría a Fernando, ¿qué será que me está queriendo enseñar con esta experiencia? Exactamente. A mí me pasó una vez en un trabajo que cuando llegué me dijeron: tenés que cuidarte de esas 3 personas. Y a lo largo del tiempo, cuando dejé ese trabajo, después de 5 años, esas 3 personas fue con las que mejor me llevé. Probablemente porque hayamos tenido las mismas patologías, los 4, pero nada, es un tema de opiniones. Es decir, lo que para uno puede ser una toxicidad, para otro no, y lo importante es qué herramientas tiene uno para sobreponerse a eso. Muchas veces tiene que ver con esto de que mi jefe me pide demasiadas cosas, o solamente se ocupa de mí y el resto no hace nada. ¿Y no será que ese jefe considera de que trabajas muy bien, y valora tu trabajo y lo respeta, y por eso te da tanto trabajo? Sí, fenómeno, me vas a decir vos, pero ¿y los demás qué? Y bueno, los demás es un problema de los demás. Probablemente el día que haya que reestructurar, esas personas no estén en la compañía. Sí, esto que vos decís, que a veces yo tengo la sensación de que estamos mucho tiempo mirando qué es lo que hace el otro, y como muy, muy atento a eso, incluso ahí te doy micrófono, Nati, no te encuentro, espera que, si vos querés abrirte solo el micrófono, Natalia, porque son tantos que no los veo, y lo abriste, me avisás. Sí, acá estoy. Ah, genial. Nati, ¿querés hacerle la pregunta a Horacio? Sí, buenas tardes. Ay, ¿Cómo estás, Nati? Bien, muy bien, muchas gracias. No, Quería consultar, por lo que venían hablando, me pasó una situación que estuve trabajando 9 meses con una persona que me maltrató desde el día 1 en un estudio contable, que es la jefa, digamos. Bueno, y al final terminó desvinculándome de la empresa. Y yo no encontré las herramientas como para poder sobrellevar ese maltrato, porque realmente el trabajo no lo podía perder. Bueno, lo perdí, digamos. Me afectó laboralmente y en la vida, digamos. Me imagino. Y me afectó, bueno, volvía llorando, todo, digamos. Pero, o sea, porque hablaban de herramientas, o qué herramienta, o cómo plantarse, porque a mí me maltrataba y me quedaba paralizada. No podía contestarle, no podía hacer nada. Te entiendo. Hasta que uno pueda llegar a conseguir un trabajo, ya al último ella me maltrataba como para que yo renuncie, y aguanté hasta que ella me echó, digamos. Pero ¿cómo poder hacer, si me vuelve a pasar, que espero que no, hacerle frente a esas situaciones hasta que uno pueda cambiar, conseguir otro trabajo o lo que sea, digamos, o se pueda ir? No sé si Está me clarísimo. expliqué. Sí, sí, está clarísimo. Bárbaro, gracias. De hecho, te puedo contar una historia mía, por lo tanto, no voy a cometer ninguna infidencia.
Yo tenía un jefe que era maltratador. Levantaba la voz, era muy desagradable, era muy grosero. Bueno, y yo había entrado en esa compañía hacía 2 días. Y bueno, me llamó a su oficina y me levantó la voz y me empezó a gritar. Y le dije, no se confunda, no me levante la voz. Bueno, pero yo soy así, yo voy a gritar todo lo que quiera. Y bueno, mira, hagamos una cosa. Yo, como entré hace 2 días del lugar del que vengo, no querían que me fuera. Por lo tanto, si usted no cambia su comportamiento, yo a la tarde me voy a Recursos Humanos, presento la renuncia y me vuelvo al lugar de donde vengo. Fue la última vez que el tipo me maltrató, porque en realidad él tenía un riesgo, que era que su jefe se enterara que una persona había entrado durante 2 días. Todo el resto de las 18 personas que trabajaban ahí soportaban su maltrato. A mí no me maltrató nunca más. Coincidencia, no coincidencia, no importa, pero en algún momento uno también tiene que poder decir basta, y a veces hasta con la mano, decir, pará, no me levantes la voz. Es muy fácil decirlo, seguramente la persona se va a poner más violenta todavía, probablemente te eche, sí es cierto. Claramente cuando uno hace un trabajo y ese jefe exige por demás, muchas veces está si se siente en el derecho de poder avanzar sobre ciertas cosas, y hay gente muy tóxica y muy abusiva que encuentra en otras personas grietas, perversos muchas veces, que no están buscando el resultado del trabajo, sino justamente lo que vos dijiste, que es echarte. Es importante setear las expectativas propias respecto del trabajo. Como vos dijiste, no siempre es fácil, esas cosas dejan marca. Esas cosas sí claramente tienen que ver con un tema psicológico, más que con un tema de orden de trabajo. Vos podés modificar algunos comportamientos tuyos. Lo que no podés modificar es el comportamiento de una persona que está claramente abusando de poder. Bien. Mavi, ¿querés abrir tu micrófono y hacer la pregunta a Horacio? No veo dónde estás, te estoy buscando, pero si vos querés habilitarte el micrófono, mientras, si no yo ya te busco. Acá está. Mavi, te habilito el micrófono. Hola, ¿cómo estás, Horacio? Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mavi. Mi pregunta era bastante amplia, pero bueno, es un poco del tema. Ahí en el chat, que cómo hacer que un jefe que tiene muy buenas ideas, pero le cuesta plasmar los resultados, ¿cómo podemos ayudarlo? Ajá. El hombre tiene ciertas ideas y falla en la ejecución, eso me estás diciendo. Sí. ¿Hola? Sí, exacto. ¿Me querés dar un ejemplo? En todos los sentidos, por ejemplo, nuevas maneras de trabajar, en la parte, digamos, operacional, todo el tiempo tiene muy buenas ideas, pero después a la hora de cambiar la forma de trabajo es como que no se llega, no lo podemos lograr, digamos. ¿Y es un equipo de trabajo? Sí, es un equipo de trabajo, una empresa familiar. Ok, y digamos entonces, esta persona trae una idea y ustedes se quedan, estoy pensando en voz alta, ¿no? Esperando que él diga cómo hacerlo. Sí. Y si te lo cambio y te sugiero que sean ustedes los que le proponen la forma en que lo pueden ejecutar. Sí, también, sí. Porque son un equipo, ¿no? Y si de repente el jefe dice, bueno, antes que son un equipo de 7,
más el jefe son 8. Y el jefe dice, bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Y los otros 7 obedecen, es una manera de verlo. Pero si los 7 opinan, son 8 cabezas pensando. Y si todos consensúan, lo que le falta nada más es un método para sentarse a debatir y decir, bueno, esta es la idea que tiene el jefe, que se llama José, por ejemplo. Bien, la ponemos arriba de la mesa y hacemos de cuenta que ese tema es un objeto. Y sin personalizar, todos vamos a opinar la mejor manera de llevar eso adelante. Y lo vamos a escribir en un pizarrón. Todas las ideas de cuáles serían las distintas acciones para llevar adelante esto. Y después vamos a votar y le vamos a poner una nota del 1 al 10, conforme 10 es eficiente y eficaz. ¿Qué significa eficiente y eficaz? Al menor costo posible, en el menor tiempo posible. Ajá. Entonces, ustedes empiezan a entender esta dinámica de que no es simplemente que él tiene una idea, sino que pongámosle acciones entre todos. Y después decidimos cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante, quién las va a hacer y en qué tiempo. Todo tiene que tener una acción, un tiempo y un responsable. Sí. Si no, se va a licuar en el tiempo. ¿Ok? Uh-huh. Gracias, Horacio. Al contrario. Horacio, yo te quería hacer una pregunta con respecto a esto de esta situación que estamos viviendo ahora, de estar en esta época de cuarentena, que hay como un montón de emociones que algunas personas lo pueden surfear un poco mejor emocionalmente y a otros se les empieza a complicar. Y nosotros nos hemos encontrado dentro de las empresas e incluso dentro de grupos de amigos, como esta situación de enojo y de pelearse con alguien, que a mí me cuesta por ahí esto de poder tratar de ayudar desde un lugar, pero hay como un enojo que, o sea, todo lo que hacemos, o sea, si es poner un barbijo está mal, si ponemos eso está mal, o sea, y realmente no sé cómo poder ayudar desde ese lugar, como para que esas, porque cada día que va pasando, yo voy notando que en algunas personas el enojo empieza a crecer cada vez más. Entonces ya hasta decirle buen día es una mala idea. Te entiendo. Te entiendo. Te voy a contestar esta pregunta y después, antes de pasar a una próxima, quiero volver sobre el tema de Nati porque se me acaba de ocurrir una cosa que le va a sumar. El enojo es un proceso normal que ocurre a las personas cuando algo se rompió, algo se quebró. Un acuerdo se quebró, una ley, un convenio, algo salió de afuera de ese marco en el que nos veníamos manejando. Cuando algo se rompe o se quiebra, nos provoca enojo. Y el enojo nos frustra, porque en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Lo que yo suponía que tenía que ser, no es más. Creemos que tenemos un derecho sobre ese resultado que nosotros suponemos que nos correspondía, pero no tenemos ningún derecho. Entonces, cuando eso se rompe, nos enoja. El encierro, la cuarentena, nos está coartando de la libertad básica, que es la libertad. Es decir, no podemos salir a la calle como podíamos habitualmente. Esa rotura es la que nos enoja. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el enojo? Reparación. ¿Y cómo reparo? Perdonando. Vos suponete que Cecilia, vos y yo nos peleamos. Y vos haces algo muy malo, que a mí me parece que estuviste muy mal, rompiste algo que vos no deberías haber roto, y yo necesito perdonar, porque necesito sanar. Pero no tengo ganas de perdonarte a vos, porque estuviste muy mal.
pero como algún tipo de perdón necesito, me puedo perdonar a mí mismo mi incapacidad de perdonarte a vos, Cecilia. Pero algún tipo de perdón tiene que haber para que haya reparación. Si no hay reparación, no lo trascendemos. Y vos me vas a decir, bueno, ¿y qué logramos con ese perdón? Logramos que ese objeto que se rompió, como si fuera una vasija, la volviste a pegar. Va a seguir funcionando, pero no va a ser la misma que originalmente. Pero necesitas trascender el enojo para que no se transforme en algo tóxico que te coma por dentro. Y el perdón es eso. Y vos me vas a decir, bueno, ¿qué otro tipo de perdones puede haber? Bueno, hay gente que escribe la carta del perdón, que es una práctica tan interesante, es casi como una penitencia, ¿no? Ponerle, yo escribo, me agarro un papel y un lápiz, no hay que hacerlo en computadora, yo, Horacio, te perdono a vos, Horacio, por tal cosa. Segundo renglón, de vuelta, yo, Horacio, te perdono a vos, Horacio, por tal cosa. No valen las comillas, hay que escribirlo todo. Un perdón debajo del otro. Y cuando terminé de perdonarme a mí, empiezo a escribir la carta del perdón a vos, Cecilia. Yo, Horacio, te perdono a vos, Cecilia, por tal cosa. Después la carta la quemo, la tiro, me la guardo, lo que sea, pero es importante empezar a ver en negro sobre blanco aquellas evidencias que uno siente que tiene que perdonarse a uno mismo o a los demás. Bien, buenísimo, gracias. Y después, no, al contrario, a ti. Hay otra cosa que nos pasa bastante, mi actividad hace que esté en contacto con muchos profesionales, tanto que dictan los talleres y capacitaciones que nosotros hacemos desde la consultora, como personas que son participantes, o sea, que son alumnos de los talleres, y en su mayoría son profesionales de diversos rubros, pero hay una cuestión que nos suele pasar, a veces en un grupito chiquito que yo tengo, podemos conversar estas cosas, y hoy que te tengo acá me voy a animar a exponerlas, porque tal vez me podés ayudar, con esto de que a veces hay como mucho ego que tenemos todo, y hablo en diferentes profesiones, ¿no? Porque como te digo, yo me voy relacionando con personas que están en diferentes profesiones, actividades y demás. Y vos ves que a veces el ego que todos tenemos y que en algún punto está buenísimo, también nos pasa de que hay como una crítica constante, ¿no? Y es la crítica por la crítica misma, porque incluso aquellos que hemos transitado algunas formaciones o de coaching o que no importa el nombre que le podamos poner, pero que sí son capacitaciones o profesiones que hacen que uno mire al otro como un ser humano, y desde ese lugar hay veces que yo me encuentro con profesionales que hacen una crítica que no es constructiva, que es una crítica que no ayuda, y la verdad que a veces me da pena y también hace que me aleje mucho y me he alejado de algunas profesiones por ese tema, porque me parece que el ego por ahí a todos no, digo a todos, pero bueno, en algunos casos me parece que sobresale. Interesante la mirada. A ver, el ego no es malo, el ego está un poco demonizado, de alguna manera es un poco nuestro combustible. A veces se confunde el ego con sed de protagonismo, como de figurar, también es una característica humana. Tampoco algunos utilizan la ironía como una herramienta para tener ese protagonismo, ¿no? En esas reuniones donde empiezan a hacer ironías y usar el sarcasmo, tan negativo. Pero volviendo al ego, hay personas que, a ver, a mí me gusta graficarlo de la siguiente manera. Todos tenemos ego. Puede ser una esfera de titanio cerrada y remachada, donde está la verdad absoluta, y la única verdad es mi verdad,
y todas las verdades de los otros 6.000 millones de habitantes del mundo no sirven para nada. Esa es una opción, que uno defiende a ultranza sin permitir que el resto opine respecto de esa idea que es nuestra y que somos totalmente intransigentes. Del otro lado hay otro ego que es como si fuera una bolsa de tul, que crece y se achica, cambia de color, pero como justamente es de tul, la atraviesan las ideas de los demás. Y las ideas de los demás muchas veces nutren esa idea que yo tenía. El pensamiento lateral, no invento nada. Pero lo importante es poder poner esos temas como objetos sobre la mesa, despersonalizarlos y decir, traje esta idea. Esta es mi idea, esta es mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? Y soltarlo, porque esas personas pueden nutrir esa idea. Esa es la forma más positiva de manejar el ego. Hay personas que no lo entienden, no lo quieren entender, bueno, se harán cargo de sus propias miserias. Pero quien permite que su ego se vea atravesado por ideas fortalecedoras de los demás, lo único que puede pasarle es que crezca. Gracias. Horacio, te paso una pregunta de Soledad, que está con su bebé muy chiquita, así que me pidió que se la haga yo para que no llore la gordita. Y dice, ¿qué le preguntarías a alguien en una entrevista para detectar si realmente es un emprendedor, si está dispuesto a pagar el precio ya que trabajar por comisión, no por sueldo, y su ingreso está relacionado directamente con su esfuerzo, digamos? Lo primero que le preguntaría es qué quiere. Le haría dos preguntas importantes. La primera es qué quiere y la segunda que se defina. Le voy a decir, le preguntaría, háblame de vos. Hablar, cuando en las entrevistas uno dice, bueno, háblame de vos o definite, automáticamente surge de la respuesta misma, ya sabés quién tenés enfrente. Cuando vos decís, por ejemplo, definite o háblame de vos, si la persona te dice, bueno, soy casado, tengo 3 hijos, no. Yo estoy buscando un ingeniero, estoy buscando un arquitecto, estoy buscando un abogado. Bueno, honrame esa búsqueda que yo estoy haciendo. Y si yo quiero entender que vos sos un emprendedor, le puedes decir, dame ejemplos de la vida diaria que me permitan a mí entender que vos sos un emprendedor. Dame datos, dame ejemplos. No es simplemente un deseo, yo quiero ser emprendedor. El emprendedor implica un montón de cosas. Implica un sacrificio enorme. Hay muchas personas que son emprendedores dentro de las empresas. Se llaman intrapreneurs. Son personas que, de hecho, yo he conseguido trabajo de emprendedores que trabajan ahora dentro de organizaciones y que a las organizaciones les interesan porque ellos tienen una mirada del emprendedor en una estructura rígida como una compañía. Pero la pregunta para lograr entender si esa persona es un emprendedor o no, además de preguntarle que te hable respecto de él, es qué es lo que quiere. Porque el que no sabe lo que quiere, nunca va a encontrar una respuesta. Hay que preguntarle qué quiere, por qué lo quiere, la razón, para qué lo quiere, el propósito, y cómo serían los pasos que tendría que dar para lograr eso que quiere. Son 4 preguntas. ¿Qué, por qué, para qué y cómo? Bien, eso mismo aportaba Liliana, y Soledad dice que quedó clarísimo. Y Silvana me recordaba esto de que le querías decir algo a Mavi, que se te había venido justo para decirle a Mavi que le podía servir en un futuro. Sí, respecto al tema del maltrato. Antiguamente esas cosas se dejaban estar,
hoy en día no se dejan estar y hay recursos legales. Uno puede llegar a hacerle un juicio a cualquier compañía por un tema de maltrato, de recursos humanos, de diferencia de pensamiento, de diferencia de género. Es decir, hoy en día hay recursos, no es que uno tiene que bancarse cualquier cosa en cualquier trabajo. Hay compañías que tienen áreas de compliance donde se pueden hacer denuncias anónimas. En el caso de ella, evidentemente no, porque parecería que era una compañía chica y era un estudio de abogados, no importa lo que fuera, pero que no se queden con esta lectura de que está totalmente desprotegidas. Hay recursos, lo que hay que hacer es que hay que buscarlos. Para la próxima vez, es importante empezar a entender que uno no puede permitir el maltrato. Porque si uno permite el maltrato, uno termina siendo socio solidario de ese maltrato. Uno forma parte involuntariamente de ese maltrato. Hoy se me había pasado un mensaje que había dejado Graciela, que ella decía con esto de, volviendo al tema del perdón, que en la película La Cabaña, que ahí se ve muy, muy claro el tema del perdón, que fue una película que me recomendó Alejandra, y lloré desde que empezó hasta que terminó, gracias Alejandra, me fui a dormir llorando, sí, a vos. Así que me pareció una hermosa película. Y espera que ahora me dicen, Lina dice, querido Horacio, háblanos de las huellas de los hábitos adquiridos que no nos dejan evolucionar. Ok. Inconscientemente más que involuntariamente. Sí, la pregunta principal es si lo querés soltar. Si no lo querés soltar, no lo vas a soltar. Porque, digamos, poner en el hábito la responsabilidad de tu no cambio es victimizarse. Y no es un buen lugar para arrancar un cambio. Y me vas a decir, bueno, pero no lo puedo cambiar ese hábito. Tengo mis dudas. Todo se puede. Y no hace falta cosas titánicas. ¿Sí? Uno puede ir dando pequeños pasos, lo que yo llamo microacciones, para obtener micro resultados. Imagínense que ustedes tienen un ovillo de lana, creo que tengo uno por acá. Justito. Imagínense que ustedes tienen un ovillo, como este. Y lo tienen que desovillar. Pueden hacer esto, que es fácil, o pueden meter el dedo acá en el medio y tratar de meter el dedo bien adentro y desovillarlo desde acá, y hacemos un desastre. No. La microacción que vamos a hacer para que esto sea fácil, arranca con la punta del ovillo, con una pequeña cosa, un cambio, chiquito, fácil, porque conforme vamos encontrando resultados, los otros pasos son mucho más cómodos. ¿Por qué? Porque ya hay un éxito, hay un logro, y si ese logro se celebra, no estoy hablando de festejar, de celebrar. Celebrar es esto. Te felicito, lo lograste. Si logramos ese pequeño cambio, el hábito termina siendo desplazado. Si hay un mal hábito, además, es muy probable que ese mal hábito les esté tratando de decir algo. Entonces, siéntenlo al hábito en una silla y pregúntenle para qué está. Y si, por favor, va a permanecer, que sea para sumar y para ayudar, no para ponerse en el camino de la evolución de nadie. Lina, ella no puede hablar porque no tiene micrófono, así que por eso yo estoy siendo su interlocutora, pero bueno, dijo gracias, te dice gracias Horacio, y bueno, anteriormente ya había escrito, pero creo que después le respondiste esto o de alguna forma, ¿qué pasaba con la fuerza del inconsciente, más allá de la voluntad? De nuevo, hay que elegir los procesos fáciles.
no se compliquen la vida. Si todo camino empieza con un primer paso, ese paso tiene que ser fácil. Porque conforme ustedes vayan logrando entender de que son capaces, lo que ocurre es que uno descubre. ¿Qué significa descubrir? Le saco lo que lo cubre, descubrir. Entonces aparecen aquellas cosas que uno entiende que es capaz, uno empieza a reconocer sus fortalezas. Y al reconocerlas, sabe que las puede repetir. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que hay una persona que dice, bueno, tengo tal fortaleza, 5 puntos. Nada más que 5 puntos, me dicen. No. Si llegaste a 5, hiciste un recorrido. Algún tipo de fortaleza tiene eso, tiene un valor, trabajaste para llegar ahí. Bueno, ¿a cuánto querés llegar? A 8, bárbaro. Las herramientas que usaste para llegar a 5 las tenés que fortalecer. Pero lo primero que hay que hacer es celebrar ese 5. De otra manera, si uno no reconoce las ventajas que tiene o las fortalezas, nunca las va a terminar de usar. Para cada tema tiene que haber una fortaleza. Uno tiene que identificarlas, las tiene que poner sobre la mesa, reconocerlas, conocerlas y reconocerlas. Horacio, viste que te dije que estamos haciendo, también lo estamos viendo están viendo algunas personas desde Facebook, y bueno, Karim pregunta, ¿cuál sería una pregunta poderosa para arrancar el día? Qué lindo. Yo arrancaría con un agradecimiento. Y ese agradecimiento sería agradecer que que puedo mover los pies y las manos y que respiro. Y la pregunta sería, ¿para qué estoy? No por qué, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiero lograr hoy? Que me va a llevar en cada una de esas acciones a un destino final. Bien, bueno. ¿Hay un? Estoy mirando las dos pantallas, a las que tenemos acá y a la que tenemos en Facebook. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta a Horacio? A Alejandra pregunta, ¿cómo reconocemos nuestras fortalezas? Ok, hay que listarlas. Y no son características, ¿no? Esto de, por ejemplo, si son características humanas, son fortalezas, son toda aquella herramienta que nos sirve para ejecutar cosas. Por ejemplo, si sé de impuestos, si soy resiliente, si soy insistidor, si soy buen negociador, todas aquellas cosas que utilizamos para desempeñar nuestro trabajo, eso es una fortaleza. Y las escriben una debajo de la otra. Y al lado le ponen una nota del 1 al 10, conforme 10 soy muy bueno. Y al lado todavía le ponen una explicación o un hecho real de la vida que permita demostrarme a mí mismo que esa fortaleza existe. No es que yo supongo que soy bueno en matemática, no. Tengo que tener algún ejemplo de la vida diaria que me permita sostener que soy bueno en eso. Y por último le pongo una emoción. ¿Qué me provoca esa fortaleza? Vos me vas a decir, bueno, pero si es una fortaleza, me va a provocar solamente bienestar. No necesariamente. Una contadora que me vino a ver me decía que una de sus fortalezas eran los impuestos, pero que a ella no le gustaban los impuestos, pero tenía que saberlos porque es contadora. Bien, entonces es importante entender cuál es la fortaleza, de 1 a 10, cuán sólida es esa fortaleza, un caso de la vida real que permita sostener que esa capacidad existe, y por último, una emoción que te provoca esa fortaleza.
Bien, bueno, estoy viendo a ver si me queda alguna otra pregunta. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Puede abrir su micrófono y hacérsela directamente o me la escribe por chat. Bueno, Alejandra dice, buenísimo, me encantó, que fue a la última que le respondiste, Horacio. Y estoy, bueno, viendo a ver si alguien más tiene algo. Bueno, Horacio, y si vos no tuvieras, Soledad pone la emoción que te despierta esa fortaleza, ¿cómo la usás? ¿La emoción, cómo la usás? La emoción que te despierta esa fortaleza, ¿cómo la usás? En realidad lo que necesitamos de la emoción es justamente para saber si esa fortaleza nos gusta, porque esta contadora que te contaba se especializaba en impuestos, se dedicaba a impuestos, era su trabajo, pero no le gustaba. Ella en la emoción, a la parte de impuestos, le puso asco, no le gustaban los impuestos, pero como ella quería ser contadora y era muy buena, se capacitaba constantemente. Y ella me dijo, no puedo no ponerla porque claramente es una fortaleza, porque gracias a esa fortaleza yo hago mi trabajo bien, pero no me gusta. Por eso es importante identificar qué te provoca esa fortaleza, ¿sí? No es para hacer nada, es simplemente entender qué es lo que te provoca esa fortaleza que tenés. Bueno, Sole dice claro, y las debilidades que quieres trabajar en ese mismo procedimiento. Sí, las debilidades a mí me gusta llamar los aspectos a mejorar. Yo prefiero, la verdad, yo prefiero fortalecer las fortalezas que trabajar sobre los aspectos a mejorar. Si esos aspectos a mejorar tienen que ver con la construcción del vínculo con otro, sí, trabájenlos. Pero hay ciertas cosas que no sé si vale la pena trabajarlas como aspectos a mejorar. En la medida de que uno logre construir puentes emocionales con las personas, construir vínculos, construir acuerdos, trabajar, sentirse contento con lo que uno hace y ayudar a los demás, esas podrían ser aspectos a mejorar que uno podría trabajar, porque serían absolutamente positivas. Hay otras personas que por ahí me dicen, mira Horacio, soy muy malo, qué sé yo, en finanzas, y no me gustan las finanzas. ¿Te hace falta para tu trabajo? Y no, más o menos. Digo, ¿podés contratar a alguien bueno en finanzas? Sí. Bueno, contratarlo y no te ocupes de estudiar finanzas. Ese es un poco el proceso, empezar a entender en qué voy a poner la energía y en qué no, para poder sobreponerme a esa carencia. Si esa carencia la tengo que sobreponer yo mismo, porque yo me tengo que poner a estudiar, o es que puedo poner a alguien que haga ese trabajo por mí. Bueno, y las últimas dos preguntas, una le voy a habilitar, en realidad le voy a pedir a ella que se habilite a Paola, que te quiere hacer una pregunta, Horacio, y después tengo una más en el chat, y ya si les parece, vamos cerrando. Pero, Pao, vos te podés abrir el micrófono, te estoy buscando. Esto, y no te encuentro, acá, a ver, no sé, pues tengo varias Paolas, espera. Pao, ¿vos te lo podés abrir el micrófono? Ahí. Bien, te escucho bajito. Hola, Sí, Paola. porque estoy sin auriculares. Bien, acércate bien a la compu. Yo te escucho bien. Perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Quería estás? aprovechar tu exposición y tu calidez para preguntarte, considerando todo esto que estás hablando y un poco volviendo a uno de los temas de trabajos, de tipos de trabajo. ¿Cómo se puede hacer o qué es lo que vos sugerís cuando las personalidades o los temperamentos de las distintas personas que forman ese equipo de trabajo no son compatibles, por decirlo de alguna manera? No se logra llevar a cabo ningún proyecto o al menos sentarse a compartir un objetivo para el cual después trabajar,
porque no se puede lograr un acuerdo, o yo te digo, una posibilidad de sentarse a charlar sobre un tema en común. Porque no hay un acuerdo. Todo esto que estamos hablando, porque falta el acuerdo. En esos casos lo que falta es un acuerdo. Y hay que redactar un acuerdo. Mirá, me llamaron de una compañía muy chiquita, 5 personas, que estaban, no podían trabajar juntas, eran el padre y 4 hijos. Y bueno, se insultaban y se arrojaban los teléfonos celulares en la cara, se decían malas palabras, espantoso. Bueno, entonces escribimos un acuerdo de convivencia en las reuniones, era que la persona que habíamos puesto un objeto arriba de la mesa y el que tenía el objeto podía hablar, que no estaba permitido arrojar objetos, ni decir malas palabras, ni insultar, ni tapar con la voz la palabra del otro, y todos firmamos ese acuerdo. Tardaron en ponerlo en práctica. Yo empecé en abril de un año, para noviembre yo ya no iba más a las reuniones, porque ya habían aprendido a manejarse, y al año siguiente abrimos una sucursal. Son procesos de entendimiento y de voluntad, pero siempre hay que enfocarse en los hechos, no tanto en las suposiciones o en las opiniones. Si hay un proyecto, el proyecto es este. Bien, lo ponemos arriba de la mesa y las personas pueden opinar cuál es, según su opinión, la mejor manera de ejecutarlo, y se consensúa. Es importante esto que estás diciendo es muy importante, porque ahí empiezan a intervenir poder, divismo, sed de protagonismo, el famoso, el irónico y el gracioso de la reunión. No se olviden que la ironía y el sarcasmo son tristezas que no lloran, y esa persona probablemente lo que esté buscando sea un protagonismo que no sabe cómo llegar a que la gente le ponga atención. Entonces, en la medida de que hay un acuerdo y ese acuerdo está escrito, es mucho más fácil, porque hay un orden, hay un método. Es decir, mira, nos vamos a reunir durante 1 hora, cada uno tiene 10 minutos y vamos a operar sobre este tema. Mira, hace 2 semanas atrás llega una compañía en el planchón, en la planchada o en los camiones, había 2 mujeres que se estaban prácticamente yendo las manos. Entonces, entramos en una oficina y les pregunté qué pasaba, y me dijo, el camión no salió. Y, fue antes de la cuarentena. Y me dice, pero, ¿cómo que no salió el camión? No, porque Martita, y Martita era la otra, que es una tal por cual, digo, no, para. Vamos a hablar del camión. ¿Qué pasó con el camión? No salió. ¿Quién se ocupa del camión? Yo. ¿Y vos de qué te ocupás? Del chofer. Bueno, vos andás a buscar al chofer, vos ocupate de cargar el camión. Listo. Y después nos volvemos a juntar. El camión salió, nos sentamos, digo, ¿ya está solucionado el tema del camión? Sí. ¿De qué más quieren hablar? No, que Martita, tal cosa. Digo, bueno, decirle a Martita todo lo que tenés para decirle, pero por favor, no mezclemos las cosas. El camión es crítico, tiene que salir. Después, si quieren, hablamos de otra cosa, pero primero solucionamos los problemas de trabajo. Después solucionamos los problemas emocionales. Y si vos tenés algún problema con Martita, delante mío se lo podés decir, Martita te va a escuchar, vos no vas a levantar la voz, no vas a decir groserías ni le vas a arrojar nada. Es la única manera, es decir, uno tiene que construir puentes. Los puentes se construyen de los 2 lados. Vos ponés tu 100%, yo pongo mi 100% y sumamos 200%. No es que vos ponés la mitad y yo la mitad. Yo voy a poner lo mejor de mí y voy a pretender que vos pongas lo mejor de vos. Gracias. Horacio, hay una pregunta que había hecho Mariela y una recomendación que había pedido Soledad. Soledad le pedía que le recomiendes un libro sobre emociones y la pregunta que había quedado hoy más temprano, y ya con esto vamos cerrando, es ¿cómo podemos ayudarnos? Mariela preguntó, ¿cómo podemos ayudarnos con la incertidumbre y la consecuente ansiedad que provoca la situación de imprevisibilidad económica que genera el escenario del COVID?
Primero el libro que yo más recomiendo para las emociones, no me acuerdo el título, algo de las emociones, el manejo de las emociones, de Levy, L-E-V corte Y. Creo que tengo el PDF. Si lo tengo, te lo mando y vos se lo distribuís a la gente. ¿Querés? Sí, Si no lo pueden buscar, es un librito muy finito. Creo que lo tengo por acá, pero porque lo vi ayer. Pero es muy Levi simple. es Norberto? Sí. Sí. Es muy bueno ese libro, es muy corto y es muy conciso. Sí, sé cuál es. Volviendo al tema de la incertidumbre. Hay un montón de emociones estos días. Es cierto, la incertidumbre es una de ellas, el miedo es otra, el temor, son distintos tenores de lo mismo. La incertidumbre en realidad es falta de certeza. Y sí, claramente, acá hay algo que se rompió, pero se rompió para todo el mundo. Si cualquiera de nosotros nos remontamos a un mes atrás, nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar viviendo esto. Nunca. De manera que eso nos permite entender de que hay cosas sobre las cuales no tenemos control, y hoy, sin embargo, ese orden que veníamos teniendo se rompió. Eso nos provoca inseguridad, nos provoca miedo, incluso hasta nos provoca curiosidad de ver cómo va a ser el día de mañana. Pero sí, te entiendo, el tema de la incertidumbre, de no poder llevar comida a tu casa o pagar tus cuentas, sí, claramente que te provoca ansiedad. Mi sugerencia en estos momentos básicamente es calma, porque lo último que necesitan es ponerse nerviosos. Es una pavada lo que parece que digo, porque los chicos me caminan arriba de la cabeza hace un mes, porque hay situaciones muy complicadas, hay hogares que se rompieron y siguen conviviendo, hay de todo. Y vos me vas a decir, bueno, sí, pero dame algo. Bueno, hay personas que me dicen que les sirve meditar y me dicen, Horacio, yo no puedo meditar. Estamos en un monoambiente y vivimos 8. ¿Cómo hago para abstraerme? Vos decís que me abstraiga. Sentado en el mismo lugar donde estás sentada en este momento, sentado en este momento, sin modificar absolutamente nada, simplemente sentada mirando la pantalla, lo que único que tenés que hacer es respirar despacio. Con el mismo ritmo que respirás, no forces nada, no te pongas a respirar profundo, respira normal. Lo único que te pido es poner atención al borde de las narices, al borde de los agujeritos de la nariz, las narinas, que ahí en este momento, cuando el aire entra, vas a sentir que se pone fresco. Bueno, concéntrate en eso, abstraete del ruido, de los chicos, de la televisión, abstraete de todo eso, y mientras inspirás y expirás, sentí ese fresquito alrededor de las narinas. Una vez que empezás a abstraerte, y no a distraerte, a abstraerte y a concentrarte en eso, empieza a bajar tu ritmo cardíaco, tus nervios. Me vas a decir, Horacio, eso no pone comida arriba de mi mesa. Lo entiendo. Pero en este momento lo primero que hay que hacer es recuperar la calma. Bien. Bueno, ahí tanto por el grupo como por Facebook nos están diciendo que el libro se llama La sabiduría de las emociones. Ahí está, ahí está. Bueno, ya es muy bueno, se lo recomiendo. Yo igual, si lo tengo en PDF, hoy mismo te lo mando. Bien, perfecto. Bueno, lo que yo les digo, quedan como un montón de preguntas y mucha gente que todavía quiere decir cosas, pero bueno, el tiempo es tirano en televisión, bueno, no estamos en televisión, pero hagamos como que sí. Yo les propongo que, bueno, tal vez podamos volver a hacer algún otro webinar con Horacio. Horacio también está en el grupo, los que están en el grupo de WhatsApp también lo tienen ahí, así que por ahí le pueden hacer alguna pregunta por ahí. Y después, si no, buscarlo en sus redes, está en todas las redes. Y bueno, y yo, de mi parte, Horacio, súper gracias a todos, la verdad que
fue muy rico porque un montón de cosas salieron de este webinar, y bueno, algunos dicen, Dante está diciendo, por favor, otro webinar con Horacio. Sí, cuando quieran, quédate tranquilo que lo vamos a organizar. Bien. Gracias, Horacio. Gracias. Les mando un beso a todos. Gracias. Muchas gracias. Mucho, excelente, Horacio. Gracias por compartir. Me encantó. A ver qué, se me van yendo los mensajes. Muy enriquecedor, excelente todo, gracias a ambos, me encantó, súper aprendizaje, gracias Horacio, Ceci, gracias Horacio. Bueno, ya está, suficiente. Muchas gracias. Que la no, verdad, al contrario. Silvana dice muy enriquecedor, gracias por la propuesta, Paola dice gracias, muy generoso y cálido. Gratitud, Horacio, Cecilia, muy buena propuesta. Bueno, si Dios quiere, esto seguirá así. Es un placer. Y ya le dice gracias, Ceci. Bueno, muchas gracias, Ay, que están buenísimos y nos llenan realmente el alma. Si Dios quiere, seguiremos con estos webinars. Sí, seguramente. Lo combinamos cuando quieras, Cecilia, no tengas ningún problema. Por supuesto, yo ya te lo dije, que soy una fan tuya, así que a mí me encanta esto, y ahora yo sé que hay muchas personas que también te van a seguir y se van a enriquecer con todo lo que subís, que yo sé que... Los quiero abrazar a todos, abrácense ustedes mismos, que el amor salva todo. Gracias a todos y nos vemos prontito, seguramente la semana que viene tendremos otro. Les mando un beso grande, cuídense mucho, quédense en casa y ya vamos a salir de esto. Chau, chau. Gracias, que estén bien. Chau, Horacio. Gracias.